La historia del ángel que conoció el dolor humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tanto dolor, de tanta fragilidad, la vida humana es tan preciosa a los ojos de Dios? ¿Por qué el Creador del universo se inclina con tanta ternura hacia criaturas que viven apenas un instante en la inmensidad del tiempo? Existe una antigua historia, un relato susurrado entre los coros celestiales, que busca responder a este misterio. Es la historia de un ángel que descendió del cielo, vivió como un hombre y, al final de su viaje, comprendió el secreto del amor divino por la humanidad. Antes de sumergirnos en este relato, te invito a abrir tu corazón. Si esta historia te inspira, compartirla es una forma de extender una luz de esperanza. Al suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir creando un espacio de reflexión y fe. Que la paz de Dios te acompañe durante esta escucha. En lo más alto de los cielos, donde el tiempo no existe y la luz es la única sustancia, vivía un ángel. Su existencia era una sinfonía de armonía ininterrumpida, un servicio perpetuo ante el trono del Altísimo. No conocía el cansancio que doblega los huesos, ni el hambre que retuerce el estómago, ni el frío que cala hasta el alma. Su ser era pura obediencia y adoración. Nunca había sentido el latido desbocado de un corazón aterrado, ni la dulzura infinita de un abrazo que reconstruye un alma rota. No conocía el peso de una lágrima, esa gota salada que nace en el dolor y traza un camino por la mejilla. Jamás había probado el sabor amargo de la soledad que oprime el pecho en mitad de la noche, ni el vacío helado que deja la ausencia de un ser amado. El miedo a perder a quienes se ama, ese temor que es la sombra de todo amor humano, le era completamente ajeno. Y sobre todo, no conocía el más grande de los misterios humanos, la muerte. Para él, era un concepto abstracto, una transición que observaba desde la eternidad, sin comprender su peso, su finalidad, el desgarro que provoca en los que se quedan. No entendía el coraje de los mortales que, aun sabiendo que su tiempo es limitado, se atreven a amar sin reservas, a construir, a soñar y a luchar cada día. Su vida se resumía en entonar cánticos de alabanza, melodías perfectas que resonaban como ríos de oro líquido en las moradas celestiales. Para él, todo era eterno, luminoso y perfecto. Para los hombres, en cambio, todo era fugaz, incierto y teñido de claroscuros. Este ángel contemplaba la creación, las galaxias danzando en el firmamento, los océanos rugiendo en la tierra, y a los hombres, esas criaturas de polvo y aliento, tan pequeñas y, sin embargo, poseedoras de algo que él no lograba descifrar. ¿Cómo podían seguir adelante después de cada caída? ¿De dónde sacaban la fuerza para perdonar lo imperdonable, para amar después de la traición, para tener fe en medio de la oscuridad? En sus corazones frágiles ardía una llama, una chispa de una intensidad que ni los coros celestiales podían replicar. Fue entonces cuando un anhelo desconocido comenzó a crecer en lo más profundo de su ser inmortal, el deseo de comprender, de sentir verdaderamente, el corazón humano. Un día, mientras la alabanza eterna fluía a su alrededor, el ángel se apartó en silencio, con el alma inquieta. Se acercó al trono de la gloria infinita y, postrándose ante la majestad del Altísimo, habló con una voz que por primera vez temblaba. Oh, eterno, creador de todo lo visible e invisible. Tú que sostienes las estrellas y conoces el secreto más profundo de cada corazón, te ruego que me reveles un misterio. ¿Qué tienen los hombres para que los ames de esta manera? ¿Qué los hace tan especiales ante tus ojos? La voz del Altísimo, que es a la vez estruendo de muchas aguas y susurro de brisa suave, le respondió con amorosa paciencia: Hijo de la luz, preguntas por aquello que solo se puede entender viviendo. Yo les di mi aliento, y aunque son polvo, los hice poco menores que los ángeles, coronándolos de gloria y honra. Ellos tropiezan en la oscuridad, pero mi mano siempre está extendida para levantarlos. Lloran, y yo guardo cada una de sus lágrimas. Mueren, pero yo los acojo en mi eternidad.
El ángel, con la mirada baja, insistió con humildad: Señor, desde mi lugar en la gloria, los contemplo. Veo su risa, su amor y su sufrimiento. Veo cómo se apartan de ti y cómo tu misericordia inagotable los busca y los alcanza. Pero yo no comprendo lo que sienten. Yo te obedezco porque es mi naturaleza, me gozo en tu presencia porque es mi hogar. Pero en mí no arde ese fuego de fe que ellos alimentan en medio de la tormenta. El Altísimo guardó silencio por un instante, y un resplandor aún más intenso llenó los cielos. Luego, preguntó: ¿anhelas de verdad conocer lo que sienten? ¿Estás dispuesto a ganar el pan con el sudor de tu frente? ¿A beber el cáliz de las lágrimas? ¿A caminar bajo el sol abrasador y a temblar en la noche fría? ¿Estás dispuesto a reír con todo el cuerpo y a llorar con toda el alma? ¿A amar y a experimentar el dolor de la pérdida? ¿Quieres vivir la fragilidad del hombre hasta el final de sus días? El ángel, con una mezcla de temor reverencial y un anhelo irrefrenable, se postró aún más y respondió: sí, Señor. Permíteme comprender por qué un hombre es capaz de amarte incluso cuando su corazón está roto. ¿Por qué te canta en medio de la aflicción y confía en ti aunque no pueda ver el camino? Quiero conocer la angustia de su alma, pero también la increíble fortaleza que tú depositaste en él. Entonces, con una voz firme y compasiva, el Creador declaró: si así lo deseas, así se hará. Te despojarás de tus alas y de tu luz. Descenderás a la tierra y nacerás como uno de ellos. Serás un niño indefenso, crecerás y te harás hombre. Conocerás la alegría pura y las heridas profundas. Caminarás bajo el peso de la vida hasta que tus fuerzas se agoten. Y cuando el velo de la muerte te alcance, solo entonces regresarás a mí, y comprenderás lo que hoy buscas. El ángel, sintiendo por primera vez cómo nacían lágrimas en sus ojos, respondió con total entrega: hágase en mí según tu voluntad, oh Altísimo. En ese instante, un silencio solemne cubrió los cielos. El gran misterio había comenzado. La infancia lo recibió con la inocencia de un mundo nuevo. Como niño, aprendió a correr descalzo sobre la hierba húmeda, a sentir el sol en la cara y la tierra en sus rodillas. Descubrió la amistad pura en los ojos de otros niños, compartiendo secretos y frutas bajo la sombra de un viejo árbol. Sintió la felicidad simple, esa que se encuentra en una tarde de verano, en una mano amiga, en la risa que brota desde el fondo del alma hasta hacer doler el estómago. Su madre fue su primer refugio. En su voz aprendió las palabras del perdón y la ternura. Sus brazos eran el lugar donde todos los miedos se disolvían. De ella aprendió el calor de una caricia segura y el consuelo de una mirada que no juzga. Su padre, en aquellos primeros años, lo levantaba en hombros para que viera el mundo desde más alto, enseñándole que la protección de un padre es un muro que resguarda la vida. Pero también aprendió que la existencia humana está tejida de luz y de sombra. Una mañana, su padre partió y nunca más regresó. Fue entonces cuando conoció el vacío del abandono, el silencio en la mesa y las lágrimas que su madre derramaba en la soledad de la noche. Esa herida temprana le enseñó lo que significa perder y la dolorosa espera por alguien que no volverá. La juventud llegó como un torbellino de emociones intensas. Descubrió la lealtad de la amistad forjada en 1000 batallas, las conversaciones profundas bajo un manto de estrellas y la pasión de los primeros sueños que parecían capaces de cambiar el mundo. Conoció el amor juvenil, ese temblor que enciende el alma y hace creer que todo es posible. Pero la juventud también le mostró su cara más oscura. Vio a amigos elegir caminos de autodestrucción, entregándose a placeres fugaces que dejaban un vacío aún mayor. Vio cómo la rebeldía se convertía en desesperanza y cómo vidas jóvenes se consumían demasiado pronto. Él mismo sintió la tentación de los caminos fáciles, pero el recuerdo del amor de su madre y el eco de su propia inocencia lo mantuvieron firme.
La juventud le enseñó que la vida es un campo de decisiones y que cada elección traza un destino. Un día, el tiempo implacable le arrebató lo más sagrado que le quedaba, su madre. Conoció entonces el dolor más hondo, ese que no se grita, sino que quiebra el alma en silencio. La soledad se convirtió en un abismo. Y por primera vez, comprendió que el amor verdadero duele profundamente cuando se va, porque deja una huella imborrable. Esa pérdida lo obligó a madurar de golpe, a entender que todo lo que se ama en la tierra es temporal. Los años siguieron su curso y una nueva dicha llegó a su vida, formó su propia familia. La risa de sus hijos llenó su casa de una luz nueva, una luz que sanaba viejas heridas. En los ojos de su esposa encontró un amor maduro, una compañía que era a la vez refugio y fortaleza. Sintió el orgullo y el peso de ser responsable de otras vidas. El trabajo se convirtió en su pan diario. El sudor en su frente ya no era solo esfuerzo físico, era amor transformado en alimento, en un techo, en un futuro para los suyos. Pero con la responsabilidad llegaron también las pruebas, la preocupación por el mañana, el cansancio que se acumula, la carga de ser un ejemplo. En esos momentos de agobio, cuando el ruido del mundo amenazaba con ahogarlo, aprendió a mirar hacia arriba. En la oración silenciosa encontró un descanso que el mundo no podía darle. Arrodillado en secreto, con lágrimas que nadie más veía, descubrió que la verdadera fuerza de un hombre no reside en cuanto puede soportar solo, sino en su humildad para pedir ayuda a Dios. Comprendió que el amor verdadero no es la ausencia de dificultades, sino la decisión de seguir caminando juntos, con fe, aun cuando el peso de la vida parece insoportable. Los años pasaron, como un río que fluye inexorable hacia el mar. Su cabello se tiñó de plata y las arrugas en su rostro se convirtieron en el mapa de su vida. Vio a sus hijos crecer y partir para formar sus propios hogares, para luchar sus propias batallas. Su corazón se llenaba de orgullo, pero también sentía el silencio que dejaba el nido vacío. Su compañera de vida, su amada esposa, envejeció a su lado. Pero un día, como la última hoja que se desprende de un árbol en otoño, ella también partió. Esa ausencia fue la más profunda de todas. Era su propia mitad la que dejaba de respirar junto a él. Y ese vacío fue la prueba más dura de su existencia humana. Ahora anciano, caminaba despacio, cargando más recuerdos que fuerzas. Y en la soledad de sus días, volvió a hablar con Dios, ya no desde la curiosidad de un ángel, sino desde la verdad de un hombre que lo había sentido todo, el gozo, la pérdida, el amor, el cansancio y la fe. Finalmente, la enfermedad comenzó a desgastar su cuerpo. La debilidad se apoderó de sus miembros. El sufrimiento físico, que tantas veces había observado desde el cielo, ahora lo sentía en su propia carne. Y con el dolor, llegó el miedo más profundo del hombre, la cercanía de la muerte. Una noche, sintiendo que su tiempo llegaba a su fin, se arrodilló con dificultad junto a su lecho y oró con una voz quebrada, pero llena de una paz que no era de este mundo. Señor, he caminado entre los hombres. He reído sus risas y he llorado sus lágrimas. He sentido la dulzura del amor y el peso de la ausencia. Hoy, frágil y cansado, entiendo lo que es ser humano hasta la última fibra. Si era tu voluntad que yo aprendiera, aquí estoy, rendido ante ti. Recibe este corazón que aprendió a latir como un hombre, pero que nunca dejó de ser tuyo. Llévame a casa. Al terminar su oración, una luz suave llenó la habitación. El miedo se disolvió por completo, reemplazado por una paz indescriptible. Su último aliento se escapó de su pecho cansado, y con él, el velo de la carne se deshizo. El dolor se desvaneció. Su espíritu, libre otra vez, se elevó. Recordó quién era. Sintió como sus alas, blancas y radiantes, se desplegaban con una fuerza renovada.
El peso de los años desapareció como polvo en el viento. Fue llevado de nuevo ante el trono del Altísimo. Al contemplar la gloria infinita de su Creador, no pudo hacer otra cosa que postrarse, quebrado por la emoción y la gratitud. Y la voz del universo retumbó con una ternura infinita: bienvenido de nuevo, hijo de la luz. Has caminado como hombre. Has sentido sus dolores y has compartido sus alegrías. Regresas no solo como mi siervo, sino como un testigo del misterio de la vida humana. El ángel, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de una comprensión absoluta, respondió: Eterno Creador, ahora lo entiendo todo. Son frágiles, tropiezan y caen. Pero aman con una fuerza que desafía a la muerte. Sufren, pero en medio de su sufrimiento, te buscan. Son pequeños, pero en su capacidad de amar, de perdonar y de tener fe, reflejan tu propia grandeza. Ahora comprendo por qué nunca, jamás, dejas de amarlos. Y Dios, en su infinita bondad, pronunció las palabras finales: por eso son mi creación más amada. Porque en su fragilidad resplandece mi fortaleza, y en sus lágrimas florece mi compasión. Ahora tú lo sabes, porque lo has vivido. Ahora entiendes por qué el cielo entero guarda silencio y se inclina cuando un solo ser humano, en medio de su prueba, levanta su mirada hacia mí con fe. En ese instante, los cielos estallaron en un canto de júbilo como nunca antes se había oído. El ángel, con su ser rebosante de una nueva sabiduría, se unió a la adoración eterna. Pero esta vez, no cantaba solo como un siervo obediente, sino como un testigo que conocía el valor profundo, sagrado y hermoso de ser humano. Y desde ese día, aquel ángel se convirtió en un guardián especial para la humanidad, llevando por siempre en sus alas la memoria de lo que significa vivir, amar, sufrir y esperar en este mundo, bajo la mirada amorosa de Dios. Que esta historia te recuerde el valor sagrado de tu propio viaje, con todas sus alegrías y sus dolores. No estás solo en tu camino. En tu fragilidad reside una fuerza que ni los ángeles conocían, y tu vida es un tesoro a los ojos de tu Creador. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera compartirla, para que su luz pueda alcanzar a otros. Gracias por escuchar. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre.